gratísimo Atlético protagoniza una de sus jornadas irresistibles, llevando al equipo a la victoria por 2-1 y marcando un gol al que la prensa el día siguiente definirá como imposible. Centra, muy cerrado, remata Cruyff inverosímilmente. ¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Cruyff! Increíble, sensacional, fabuloso, señoras y señores oyentes. Johan Cruyff en el aire, recordándonos los remates de Loba y Agosta. O l'increïble gol de Johan Cruyff a Miguel Reina en un Barça Atlético de Madrid celebrat el 23 de desembre de 1973 en el primer partit en què el porter cordobès retornava al Camp Nou. Si ese gol me lo marca Cruyff, que ha sido para mí el mejor del mundo, pues quizá a lo mejor hasta sea un orgullo para mi persona. Pero vamos, aquello lo que más me dolió es que yendo 0-0, precisamente ese gol, que para mí pienso y estoy casi absolutamente convencido que lo que trató era de echarla hacia atrás o centrar, bueno, me lo metió por el primer palo, ¿no? La verdad que fue de una factura extraordinaria, ¿no? La que hizo, ¿no?